La doctora Betty Amores fue desde distintas posiciones de poder e influencia una defensora sin fisuras de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa hasta que se dio cuenta de qué se trataba y de quién se trataba. Hoy es una crítica del sistema e incluso acaba de presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella está aquí en la República.es. Doctora, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Mirarla, verlo a los tiempos y verla con salud, doctora. Gracias por estar aquí. ¿De qué se trata esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, frente a la circunstancia de que en el país no tenemos acceso a una justicia, no tocó otra alternativa que presentar una demanda contra el Estado ecuatoriano y en particular contra el presidente Rafael Correa, los miembros de la Corte Constitucional y la señora Gabriela Rivadeneira por todos los hechos violatorios a la Convención Americana, a la Constitución de la República e incluso a la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Democrática. ¿A qué violaciones se refiere? Voy a poner varios ejemplos que se han suscitado a partir del tema enmiendas. En el tema enmiendas quiero decir que, por ejemplo, un requisito elemental de legitimidad de esas enmiendas era que la iniciativa de las enmiendas constitucionales, que no son enmiendas, en realidad son reformas que hubieran requerido... constitucional para que Correa pueda perpetuarse, que es lo que siempre quiso. Así es, pero esa reforma requería una nueva asamblea constituyente y como la ciudadanía habrá escuchado ya en varias entrevistas, hay como 3 niveles de reforma. Cuando la reforma es algo sin ninguna importancia que no modifique el espíritu central o no modifica los derechos ni la estructura del Estado, entonces proceden las enmiendas. Entonces ahí los requisitos son más laxos. Claro, no, esta es una reforma. Luego hay una reforma un poco más importante que requiere un trámite en el Parlamento y la otra, la más grave, la más fuerte, Asamblea Constituyente. Vamos a este tipo de cambios requerían Asamblea, pero la disfrazaron de enmiendas, ¿verdad? Imagínese usted, estimado Jorge, que la iniciativa de las enmiendas, desde un requisito elemental de formalidad, tenía que ser aprobado mediante resolución del Pleno de la Asamblea por al menos una tercera parte de los integrantes de la Asamblea que de alguna manera representan los votos, digamos, del pueblo que esos 45 representantes significan. Pero ¿qué es lo que ocurrió? La señora Rivadeneira, en un acto de absoluta ignorancia de la norma constitucional, no introdujo el tema ni siquiera a un orden del día y peor, lo elevó a decisión, a una resolución de la Asamblea Nacional, sino que le entregaron el oficio, ¿no es cierto?, algunos asambleístas, no se sabe cuántos, sin que haya resolución del Pleno, a las 11:40 de la mañana y a las 12:30 ya estaba entregando el mismo documento en la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, que debió haber sido la que le diga el derecho pues, a la señora Rivadeneira, ya que ella no conocía, admite a trámite esa pérdida absoluta de legalidad de un requisito básico para una enmienda constitucional. Es que donde manda capitán no manda marinero. Ellos recibieron órdenes, bajaron la cabeza y las cumplieron. Pero una Corte Constitucional, Jorge, lo que demuestra este hecho tan, digamos, tan grave en el sentido de que ni la más elemental muestra de algún grado de legalidad quisieron que acompañara a este pliego de enmiendas, porque sabían que lo tenían todo amarrado, como quien dice, claro, ¿no es cierto?, dentro del país. La propia Corte Constitucional no fue capaz de decir, oiga, por lo menos reúnan las 45 firmas de la resolución que debe tener esta... Aunque sea para guardar las apariencias. Aunque sea para guardar las apariencias de legalidad. Entonces, eso involucra varias cosas. Primero, no hay independencia de funciones. Segundo, no tenemos Corte Constitucional independiente. Pues. Tercero, no tenemos lo mínimo que requiere un Estado de Derecho, que es el sometimiento a la norma constitucional, a la ley. Lo que está usted describiendo es un régimen de facto, no un régimen autoritarismo democrático. Total. Y eso es lo que la Corte Interamericana, entre otros aspectos, tiene que ver. A ver, ¿y la demanda qué pretende lograr contra el señor Correa, contra los miembros de la Corte esta y contra la señora, ¿cómo se llama?, Rivadeneira? La demanda pretende lograr que
la comisión y luego posteriormente la Corte ordenen la suspensión de este disque proceso de consultas populares o de este trámite absurdo que se está dando en el Parlamento Nacional alrededor de las enmiendas. Si la Corte juzga en derecho, la Corte Interamericana, les dará la razón a ustedes. Pero el gobierno de Correa no acatará esa norma a pesar de que el Ecuador es suscriptor a ese tipo de convenios internacionales. Por lo tanto, en la práctica, su demanda, aunque sea exitosa, no sirve de nada. Ahí hay varios mecanismos. Primero, yo creo que este tiene que ser un procedimiento que quienes estamos defendiendo la democracia, las libertades y los derechos en el país tenemos que agotar. Es necesario que no nos demos por vencidos antes de empezar la pelea. Hay que hacerlo. La Comisión Interamericana, porque lo que le acabo de decir es solamente, como bien dice, el abrebocas inicial. Cuando usted se pone a ver las enmiendas, son una barbaridad. Sí. Son normas regresivas de derechos. Por ejemplo, aquella norma que dice que las consultas en los gobiernos locales, ¿no es cierto?, gobiernos autónomos locales, ya no podrán hacerse sobre cualquier asunto que le afecte a la comunidad, sino solo aquello que sea correspondiente a su nivel de gobierno. Es decir, mientras más chiquito el tema, como que no hubiera temas que afectan en términos generales a la población. Es un absurdo. Claro. Esa es una norma regresiva del derecho a ser consultados, por ejemplo. Y así usted va encontrando en el tema de presidencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí se supone que la alternancia, porque la Corte plantea el absurdo, es que el pronunciamiento de la Corte Constitucional en su dictamen es una barbaridad, es una pieza antológica. Uno debería agarrar esa pieza procesal para decir cómo es así que las instituciones democráticas pueden llegar a un grado de putrefacción como el que ha llegado la Corte Constitucional. A mí no me cabe duda que algún día, y no muy lejano, en las escuelas de Derecho, se estudiará la Corte Constitucional del señor Pazmiño y en general las Cortes de Justicia del señor Yalc como ejemplos de lo que no debe ser. Pero el hecho cierto es que por las vías legales, en este país actual, no se va a lograr impedir que el gobierno tramite esas enmiendas para que Correa pueda quedarse en el poder el resto de su vida como ha querido siempre. El tema es político. Así es. ¿Está haciendo usted algo en simultáneo, paralelamente, en lo político? Bueno, yo creo que la única posibilidad de ganarle a Correa es sobre la base de un proceso de unidad. Y usted recordará que cuando yo estuve como candidata a presidenta de la Asamblea y que prácticamente gané esa elección, Correa cerró el Parlamento durante 2 semanas para hacer cambiar la votación después de 2 semanas, después de haberles pagado con favores a los 4 asambleístas que se vendieron. Recuérdame quiénes eran esos 4 asambleístas. Bueno, había una del Oriente, que ya no me acuerdo el nombre. Tengo el de, no se olvide, el de la provincia de Los Áchilas, Santo Domingo de Los Áchilas, este señor que fue de Sociedad Patriótica y menos mal ya me olvidé, y que después la esposa fue alcaldesa y luego hubieron actos de corrupción. Le pagaron los favores. Más habían unos 2 o 3, entre esos el cantor de los pasillos, ¿cómo se llama? El muy querido, ¿cómo es? Que igual le pagan con muchos favores, ¿no? El muy querido, creo que les llaman. Yo por lo menos no lo quiero, Gonzalo, no sé quién es. Guillermo, no sé cómo se llama. Bueno. Pero ellos fueron los que dieron un voto diferente del que habían. Para torcer su elección. Para torcer la elección. Ya. ¿Ya? En esa época usted todavía era correísta. No, pues yo ya en ese momento había salido. Ajá. No se olvide que yo salgo en enero del 2011. Cuando se produce la consulta popular para arrebatar la función judicial. Entonces usted estuvo solamente los 4 primeros años, pero se demoró en darse cuenta de lo que en realidad era la Revolución Ciudadana y era Correa. Jorge, yo le quiero decir qué es lo que pasaba adentro. Adentro, si bien las decisiones, porque yo estuve en Montecristi prácticamente 2 años, digamos, 1 año 8 meses me parece que fue. Entonces, claro, las cosas que pasaban en Montecristi no eran las mismas que pasaban en Quito. Y nosotros estábamos haciendo ahí una tarea que yo considero fue importante, histórica. La Constitución. Creo que algunos temas... Doctora, esta Constitución hay que derogarla cuando se acabe el correísmo. Como toda entera. Toda entera. Cuando terminó el garcianismo y cuando terminó el periodo del general Juan José Flores, el periodo de dominancia, las constituciones que ellos habían hecho, la Carta Negra y la Carta de la Esclavitud, fueron derogadas. Había que hacer nuevas constituciones que no respondan al tirano del momento
al Pero ahí gobernante o al caudillo del ahí usted momento. está refiriéndose específicamente a cómo quedó el tema de funciones Esta del Poder constitución, Legislativo doctora, y el esa tema del constitución- Consejo de Participación esa Ciudadana. constitución fue hecha para el correísmo. Cuando se acabe el correísmo, hay que buscar una constitución para el Ecuador, no para el correísmo. Yo puedo estar de acuerdo en algunos temas, pero creo que hicimos un trabajo de reivindicación de derechos y de plataformas de muchos sectores que yo creo que es valioso rescatar y recuperar, ¿no? El tema del Consejo de Participación Ciudadana, ese alude a un tema mucho más complejo, que es el de repensar lo que debería ser la arquitectura de un nuevo Estado democrático. Y ahí creo que no está todo dicho. Ahí todavía tenemos que cortar mucha tela, porque tampoco se trata de volver a aquel parlamento de corruptos que chantajeaban a un ejecutivo, a este también, si no estoy defendiendo a este, estoy cuestionando. Un poquito pintoresco el señor Correa queriendo reformar a Montesquieu. La división de poderes de la democracia tiene 250 años y se han hecho a lo largo de estos 2 siglos y medio una serie de reformas, incluso intentos de reformarlo por medio del corporativismo, del fascismo, de diferentes formas de socialismo. Y terminamos con que las sociedades democráticas tienen dividido el poder del Estado. Pero entonces en 3 que quede funciones. claro, Jorge. Y cuando el señor Correa se siente un inspirador, termina en esto. En este Consejo de Participación Ciudadana, que todos sabemos a quién obedece y para qué obedece. Ya, lo que quiero decir es que, primero, por supuesto que estoy convencida que la división de poderes es fundamental para la democracia y la independencia y la autonomía de cada uno de esos poderes. Yo estoy convencida de que aquí no hay, como decía Correa, y que parecía un chiste, pero estaba hablando en serio cuando él decía que era jefe de todo el Estado, es decir, de todas las funciones. Está loco, está equivocado. Se nota que le faltan lecturas, se nota que... Ya he dicho muchas veces eso, a mí me gustaría saber qué leyó, si es que algo leyó en su vida con el señor Correa, porque no... De modo que yo no estoy hablando de que no se haga la división de poderes. Ese tema de la división de poderes está clarísimo. Es una razón sine qua non, es un principio fundamental de la estructuración de un Estado de Derecho. Claro. Pero lo que yo digo es que funciones como, por ejemplo, el tema de asignación de recursos a los espacios territoriales que representan los parlamentarios, yo allí creo que no debería volver ese régimen de entrega de recursos, porque doctora, ese era el mecanismo, y fue finalmente el mecanismo que los gobiernos usaron para corromper gobiernos. No, pero sí, entonces, yo me refiero a esos temas, ¿no? Porque se modificó. Constitución no significa eliminar todo lo que esta Constitución dice. Hay que recoger lo bueno, pero hay que hacer una Constitución para el Ecuador, no para las ansias de poder del señor Correa. Pero bueno, volvamos al tema. Usted lo que aspira es que la Corte Interamericana acoja la demanda de ustedes. La Comisión primero y la Corte luego. De acuerdo. Ese es el trámite, ¿no? El gobierno se ventilará con esas decisiones, aunque sean jurídicas y de pleno derecho. ¿Qué hará usted entonces? ¿Qué harán ustedes, los demandantes entonces? Bueno, nunca hemos pensado que va a ser la única acción. Es decir, hay que hacer acciones a nivel internacional. Lo ideal sería incluso provocar una reunión de la Organización de Estados Americanos una vez que ese desacato del que usted habla se presente. Pero vamos paso por paso. Es decir, primero vamos a luchar ante la Comisión para el tema de admisibilidad. Hemos pedido estas medidas de amparo por lo urgente, lo inmediato, lo grave del daño que se puede producir, porque el trámite ya está en curso, el trámite de estas enmiendas, ¿verdad?, ya está en curso, de modo que las medidas son urgentes, las medidas cautelares, y buscaremos que además haya un respaldo popular de esas decisiones, porque los cambios en los países no se dan solo porque un organismo internacional lo plantea. Los cambios tienen que ser sentidos a nivel interno y tienen que ser exigidos a nivel interno. Entonces también es importantísimo el trabajo unitario en favor de la democracia que podamos hacer a lo interno. Perfecto. Tengo que hacer un corte, doctora. Al volver le preguntaré lo que ya le había empezado a preguntar. ¿Políticamente están haciendo algo en vista de que por la ley y por el derecho no se pueden evitar los abusos del correísmo?
al volver enseguida. Gracias. La doctora Betty Amores fue militante del correísmo, militante de tuerca y tornillo. No lo digo despectivamente, sino por la fuerza, la firmeza de sus convicciones. Hoy, por supuesto, ya no lo es. Ahora le pregunto, doctora, políticamente, ¿qué está haciendo usted o ustedes para tratar de que algún día termine y pronto el correísmo? Más que, bueno, yo en particular mi aporte de este periodo es haberme pasado, digamos, al menos un mes haciendo una muy fuerte investigación en lo teórico, pero también en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre esta demanda, ¿no? Entonces, y es un documento en realidad muy extenso y además muy sólido, con muchas citas de la ley, de artículos, de convenciones internacionales, de la Constitución del Ecuador, que evidentemente han sido violados. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que yo creo que es fundamental? A mí me parece que el proceso de unidad tiene que ser comprendido en esta etapa en términos mucho más amplios que los que hemos venido manejando. Es decir, no la unidad entre los iguales, porque esa es una unidad muy fácil, esa es una alianza que se puede acordar muy fácilmente, sino que tiene que ser una unidad entre sectores diferentes. Y yo creo que un ejemplo... Derecha, izquierda, todos los que tengan sentido democrático. Porque tenemos un punto en común, que es defender la democracia en el Ecuador. Ya no hay democracia, ¿de qué democracia van a defender? No. El rescate de la democracia, la resistencia al totalitarismo. Exacto. O sea, hay que defender lo que los ecuatorianos hemos luchado durante siglos, que ha sido el derecho a vivir en libertad, pero también obviamente con satisfacción, buscando la utopía de la satisfacción de las necesidades básicas, sin lugar a dudas, pero con los derechos. Los derechos han sido, yo creo, una característica que está en la esencia del pueblo ecuatoriano, en la esencia de este país. No se olvide que en Quito se dio el primer grito de libertad, el Quito Luz de América. Entonces eso marca una historia. Y esa historia tenemos que reivindicar en este momento. Y para eso no es posible si es que no hay un proceso amplio de unidad en favor de la democracia. Y eso supone dejar de lado aquellas ambiciones pequeñas, ¿no es cierto?, de gente que cree que puede salvar al país, pero no tiene las más mínimas posibilidades de hacerlo. Es absolutamente indispensable trabajar en un proceso de amplia unidad de todos los sectores en favor del país. Tengo entendido, doctora, que usted está en este momento apoyándolo al señor Guillermo Lasso. No estoy apoyándolo desde el punto de vista electoral, porque ha sido esa es una decisión que primero tendría que pasar porque yo quiera estar en el tema electoral. Todavía no he decidido si voy a estar en el tema electoral. Por ahora estoy haciendo esta parte de la lucha porque considero que esa es mi obligación. Yo no he adherido todavía al movimiento del señor Guillermo Lasso, ni a, ¿cómo se llama? Ecuador. Compromiso Ecuador, ni a Creo, no he adherido. Tengo amigos dentro de la organización, sin lugar a dudas, gente muy querida. He conversado algunos temas con el señor Lasso, pero todavía no he hecho una decisión electoral. Porque pero el momento que usted me dice todavía, como que me dice, pronto lo haré. Creo que los ecuatorianos vamos a tener que hacer esa decisión pronto. No sé, digamos, cuando haya que ya apoyar una posición unitaria, tenemos que todos poner el hombro en ese sentido. Pero yo creo que esta etapa todavía podemos incidir en el punto de vista político, que quiere decir que haya una voluntad de cambio en la ciudadanía, una voluntad de cambio. Porque yo todavía siento que mucha gente se tapa los ojos y quiere con un dedo tapar la luz del sol. Todavía dicen que esta es digamos, una lucha que está todavía dándose y que ya va a cambiar y que ya el señor Correa se va a hacer más democrático. Yo creo que se está haciendo cada vez más autoritario. Y según pasa el tiempo, yo noto que los rasgos de autoritarismo se van marcando y acentuando cada vez más. Entonces, si es que dejamos, por ejemplo, el tema de enmiendas, el autoritarismo va a ser ya, digamos, una cosa de un plazo indefinido. Entonces, ¿usted siente que hay que participar políticamente para tratar, me dijo, de crear una unidad, un frente de los demócratas ecuatorianos para enfrentar al correísmo? ¿Esa sería la idea? Esa sería la idea.
Creo que en eso tiene que estar comprometido, digamos, toda la clase política que cree en la democracia y que cree que debe ser defendida y reinstalada la democracia en el Ecuador. ¿Y usted siente que el señor Lasso es quien debe llevar la bandera? Voy a ser sumamente sincera, creo que el señor Lasso es el candidato más fuerte en este momento. Eso no, o sea, no lo duda nadie. Eso dicen las encuestas. Además. Pero hay otro frente, el de los alcaldes, Nebot, Rodas y Paul Carrasco de la SUAY, prefecto. Parecería que ahí hay otra posibilidad de alguna candidatura de unidad. Yo creo que toda iniciativa de unidad es importante y tiene que irse trabajando porque es un proceso complejo, es un proceso de mucha educación hacia los sectores sociales y demás. Creo que toda iniciativa de unidad es interesante, pero con la condición de que a la final todas esas iniciativas confluyan en una sola candidatura a futuro, ¿no? ¿Lo ve posible? Creo que más que posible lo veo necesario, indispensable. Espero que sea posible. Tengo la esperanza de que así sea. Me llamó la atención en esta demanda que la presentan una serie de personas, por ejemplo, gente de Pachacuti, la señora Fanny Campos, el señor Guillermo Lasso, César Montúfar, César Monge, el embajador José Ayala. Usted, debía haber empezado por usted, mil disculpas. No, tranquilo. Pero consta también Gilmar Gutiérrez. ¿Cómo así Gutiérrez? Bueno, la Sociedad Patriótica como partido, al menos desde cuando yo empecé a tener contacto en el Parlamento, siempre han estado convencidos de procesos de unidad. Y creo que tienen un electorado que merece el respeto de todos. Entonces ellos están de acuerdo en que debe haber este proceso de unidad y se han adherido a la demanda esta. O sea, ¿usted cree que la unidad debe incluir también a todas las organizaciones o ciudadanos? Inclusive no necesitan tener organizaciones, pero iniciativas ciudadanas. En la red hay miles de iniciativas ciudadanas. Ahora se creó una muy nueva, muy linda, que se llama Ahora, de jóvenes. Ahora. Que habla un poco de la esperanza, su nombre. Todas estas iniciativas tienen que converger en un gran y amplio espectro de unidad de todas las organizaciones para combatir a Correa, básicamente, y impedir la reelección. No queda mucho tiempo. Yo creo que queda el tiempo suficiente para que demos los pasos en esa dirección. Hay que ser optimistas, estimado Jorge. Siempre ha pasado que en el caso del Ecuador nunca nos hemos hundido, ¿no? Nunca hemos permitido que los autoritarismos y los líderes autoritarios se queden mucho tiempo. De modo que, bueno, ya pasó el tiempo suficiente y ahora es el momento de volver a recuperar nuestro país. A ver, vuelvo un poco atrás. Usted me dice que ha tenido diálogos, está cerca del señor Guillermo Lasso. No significa esto que tenga un compromiso electoral. Usted lo que le interesa básicamente es la unidad. Quiere decir que usted podría terminar apoyando a otro candidato, pero lo que le interesa es un candidato con viabilidad política y con programa y proyecto y propuestas como para vencer el correísmo. Creo en un candidato que sea el resultado de un proceso de unidad y que tenga como compromiso central recuperar la democracia en el país. Ese es el perfil que yo tendría. No le he puesto nombre y apellido todavía. Ahora, doctora, es inevitable volver atrás, rescatar un poco lo sucedido. Usted estuvo en el gobierno, me decía, hasta enero del año 2011, es decir, estuvo 4 años con el correísmo. Usted fue parte del ensamblaje de esta estructura de poder autoritario, caudillista y personalista sobre la cual se montó Correa. ¿Usted no se dio cuenta hacia dónde en realidad iba hacia la Revolución Ciudadana y quién era en realidad Correa? ¿No se dio cuenta? Yo fui vicepresidenta de la Mesa de Estructura del Estado, de modo que si usted lo mira así, sería la personal responsable en teoría del autoritarismo y del régimen presidencialista que se dice. Pero yo le quiero decir lo siguiente: las atribuciones del presidente Correa que están listadas en la Constitución no son tan diferentes de la Constitución del 98. Más allá, doctora, de la Constitución finalmente es un ¿Dónde marco. Radican los problemas, Jorge? ¿Dónde radicaron los problemas, a mi juicio? El correísmo como movimiento, Alianza País como organización política, más allá de la Constitución que hizo para el caudillo, fue siempre un movimiento
autoritario, irrespetuoso de los derechos ajenos, intolerante, excluyente. Usted se demoró 4 años en darse cuenta. No creo que el movimiento país haya sido como lo describe usted así al principio. Yo personalmente fui la que fue articulando el movimiento país en las provincias. Esto, como todo, fue parte de un proceso, incluso de un libreto que estaba escapando del control de quienes realmente creíamos en este proyecto político. Yo personalmente, por ejemplo, iba a las provincias una semana antes de que llegara alguien a constituir legalmente allí la organización y hablaba con la gente de a pie para saber exactamente quiénes eran las personas en las que esa gente creía. Me entrevistaba con muchas personas, trataba de ver quiénes eran los mejores ecuatorianos y ecuatorianas, los más honestos, los más firmes con sus principios, la gente más honrada, la gente más, por esa razón, prestigiosa, pero por honrada, no por ladrona, ¿verdad? Y fuimos formando con esas personas la organización. Cuando pasaron 6 o 7 meses de que yo era la directora nacional de organización y la subdirectora nacional del partido, supuestamente, así consto en el registro del Consejo Nacional Electoral, por supuesto ya renuncié hace muchos años. Cuando pasaron 6 meses, Correa me llamó un día después de que habíamos organizado una hermosa movilización nacional, me acuerdo en Riobamba. Había sido el sábado esta movilización, yo estaba absolutamente agotada y rendida, y me llama a la sede de los Chiris el domingo, sin importar que yo tenía familia, hijas pequeñas, nada, y me dice que tengo que ir el domingo y el domingo me destituye. Y me dice que ya no va más Betty Amores y que tiene que ir Gustavo Larrea. Entonces yo ya no fui responsable de lo que pasaba a nivel de la organización, ni siquiera, o sea, a los 6 meses de nacida la organización. Pero, doctora, entonces le quiero decir que sin embargo, dígamelo, perdón. Había mucha gente dentro del país que estábamos por un proyecto político en el que estábamos convencidos y creíamos. Alberto Acosta y toda la gente que Alberto significa, ¿no es cierto? Yo había incluso estado en algunas reuniones de lo que fueron las comisiones de elaboración del plan de gobierno. Entonces lo que teníamos ahí era una lealtad con ese conjunto de principios que estaban en el plan de gobierno, en el que creíamos. Pero, y doctora, no era un plan de gobierno autoritario, Jorge. Doctora, el plan de gobierno era un plan para el desarrollo equitativo, inclusivo, con el respeto a la naturaleza, es decir, era un plan de gobierno distinto. Doctora, lo que pasa es que hubo gente, y yo no soy ningún visionario, repito siempre esto, pero yo me di cuenta desde el comienzo que todo esto era palabras bonitas para disfrazar, para engañar a las personas intelectualmente más vulnerables, pero que en el fondo lo que había era un proyecto caudillista, autoritario, atropellador, intolerante a largo plazo. Yo hice una apuesta con el actual embajador del Ecuador en los Estados Unidos, que nunca me la pagó ni me la pagará previsiblemente. Yo le dije, si Correa llega al poder antes de que llegue, no dejará el poder por las buenas nunca. Es evidente que le he ganado la apuesta, es evidente que no me la ha pagado. O sea, sin ser, insisto, ningún visionario, yo me di cuenta de dónde iba esto. ¿Cómo es que usted, una mujer inteligente, preparada, con sentido político, con sentido popular, no se dio cuenta y durante 4 años siguió trabajando para esto que hoy usted rechaza y repudia? Las organizaciones, desgraciadamente, Jorge, todavía no son lo que uno quisiera que sean. Es decir, uno puede soñar con tener la organización perfecta, pero en la política las cosas son muy graves. Porque se enfrenta mucho, y este es un tema que pertenece tanto a gente de cualquier ideología, derecha, izquierda, lo que sea. Cuando usted les dota de algo de poder, salen sus verdaderas pasiones, ¿no es cierto? Los disque de izquierda, da chiste, ¿no es cierto? Porque han superado todos los escollos y problemas en contra de sus principios por tener unos ciertos derechos a tener gente trabajando en el gobierno,
a poner nombres para dignidades de representación popular y a tener sueldos y a tener viajes. O sea, por muy poco. Yo creo que se vendieron por un plato de lentejas, porque para mí todas esas cosas... No ha sido precisamente un plato de lentejas. Creo que sí, porque creo que se han atracado con bastante más que eso. Se han puede ser, pero para mí... engolosinado con el poder. Pero para mí, fíjese que... Porque eso ya depende de la escala de valores de uno, ¿no? Para mí nunca esto fue la promesa de un futuro mejor para mi familia en particular. Yo siempre estuve convencida de estar en esa posición cuando estuve, por defender los derechos del pueblo. Pero no todos los políticos piensan así. La gente llega incluso a las organizaciones para satisfacer ambiciones personales. Y eso le topa a todo el mundo. Peor cuando tienen algo de poder. Dios mío. Entrégale algo de poder y saldrán las verdaderas características de la gente. Y eso está en la condición humana, lamentablemente. Yo hasta ahora no he visto un partido de santos. La política es terrible. La política es terrible y tenemos que ir, y esa es una lucha de más largo plazo, a lograr que la gente entienda que más allá del tema personal, porque uno después se enferma o le pasa algo y se muere, o sea, lo único que dejas es un legado, y ese legado tiene que ser un legado en beneficio de los demás. Por supuesto. De lo contrario, no tiene sentido tu propia existencia. Doctora, tengo que hacer un segundo y último corte. A lo mejor le preguntaría, ¿cuándo usted se dio cuenta de la verdadera naturaleza y condición de Correa y el correísmo? Hacemos ese corte. Seguimos con la doctora Betty Amores, que fuera uno de los puntales del correísmo en sus primeros años, en sus albores, y que ahora, por supuesto, es una crítica muy dura. Doctora, ¿cuándo se dio cuenta usted de la verdadera naturaleza del correísmo y de Correa? Más que en particular de Correa, yo siempre me di cuenta que era una persona que no te miraba de frente, que siempre tenía como algo escondido en su mirada que no te decía la verdad. ¿Hipócrita? Sí, esa es la palabra. Pero primero estábamos en una lucha en la que teníamos la certeza de que el programa y los planes y las ilusiones, las utopías, eran posibles. Y en tanto él iba encarnando eso, confiamos en que él iba a poder llevar esa barca en la dirección que creíamos. Yo tuve, digamos, ya confrontaciones con él a lo interno de toda la vida, desde un principio, como tal vez le he contado. A los 6 meses que era directora de organización, él me destituyó. Y yo me fui a la casa tranquilamente, dije, bueno, ya se acabó mi periodo aquí. Pero usted fue directora general del Instituto de Seguridad Social, pero no planteaba, asambleísta de Montecristi. Fui directora general del IES no porque Correa quiso, sino porque Correa no le importó mucho esa función y permitió, pero en realidad fui directora general durante 3 meses por una alianza interna que me pidió, de los trabajadores, digamos, que me pidió que asumiera esa responsabilidad de directora general. Pero a los 3 meses yo había estado resistiendo, digamos, muchas solicitudes sobre todo de cargos que yo, por supuesto, no satisfice, porque siempre tienen que haber unos perfiles, unas funciones y la gente tiene que tener esos requerimientos y cumplirlos. No iba a estar ahí para hacer exactamente lo contrario que siempre he dicho, cumplir con la ley era lo importante. Entonces usted me dice que después los pusieron al señor Ramiro González y después al señor Cordero para que sí cumplieran esos requerimientos de cargos y privilegios para la gente del partido. No me gusta hacer aseveraciones sobre lo que no me consta, querido Jorge. Yo puedo responderle por mis actos, y en cuanto a mis actos yo puedo decir que lo principal, lo primordial era que la gente cumpliera con los requisitos previstos para esa función, para ese cargo, ¿verdad? Entonces, yo sabía que no estaban muy satisfechos, digamos, ¿no es cierto?, los que en ese momento estaban en la cúpula del partido, porque yo ya no estaba, pese a haber sido subdirectora nacional, nunca me convocaron a ninguna reunión como subdirectora nacional.
Simplemente me hicieron firmar el acta de nacimiento. Subdirector nacional del partido, claro, del partido de gobierno. Claro. Ahora, pero nunca me convocaron a una sola sesión. Y no sé, o sea, ahí Dios después sabía que Correa era el que definía quién iba y quién no iba a las reuniones. Ya, pero en todo caso, usted me dice que a los 6 meses ya tuvo un problema con Correa, a los 6 meses de empezado el gobierno de él. Sin embargo, usted se quedó 3 años y medio más en el correísmo. ¿Cuándo se dio cuenta? Le cuento cómo fue la cosa. Entonces, cuando yo estaba como directora general del IES, un día me llama el presidente Correa y me dice que necesita que yo le acepte la candidatura a asambleísta nacional en el puesto 12. Usted recordará, me parece que son un total de, no sé, 16 o 24, era un puesto muy bajo. Pero él me pide que yo acepte esa candidatura y yo acepto. Y entonces gano esa elección. Y entonces fui como asambleísta constituyente a Montecristi. Y ahí estuvimos en esa función aproximadamente 1 año y un poco más, ¿no? Entonces yo puedo asumir la responsabilidad. Ahora, en el tema del proceso constituyente, yo no sabía que había otras reuniones en otra parte que no era la asamblea, porque inicialmente yo fui parte del equipo que armó, como quien dice, el índice o la estructura de la Constitución. Pero tengo entendido que sí hubo unas mesas de trabajo que yo nunca supe, recién ahora, hace unos 2 meses me contaron que habían unas reuniones paralelas con otras gentes, pero yo fui vicepresidenta de la Comisión de Estructura del Estado y algunos de los contenidos, por supuesto, eran contenidos que salían de nuestra cabeza, nosotros lo pusimos. Por eso es que yo creo que el problema no está tanto en las sábanas cuando hablamos de la arquitectura prevista en la Constitución, sino que con cualquier, o sea, un autoritario es capaz de absorber esas 5 funciones del Estado, ¿no es cierto?, que tiene en este momento la Constitución, y manejarlas a su arbitrio, y eso el texto legal no lo puede impedir. Por eso es que tenemos que repensar, sobre la base de esta amarga experiencia, repensar una estructura que realmente garantice democracia. Claro, hay que avanzar hacia una constitución que no sea hiperpresidencialista, que garantice, que proteja, que defienda la independencia y autonomía de las funciones del Estado, y que garantice los derechos ciudadanos violados, atropellados, casi extinguidos durante estos años del correísmo. Vuelvo a la pregunta. Entonces, lo que yo hice fue resistir desde adentro. Porque alguien me dijo, bueno... usted ya lo caló a Correa antes de salirse. Yo lo que hice fue combatir con mis ideas y con mis planteamientos desde adentro. Pero ahora en el mar. Digamos, yo hice lo que tenía que hacer en el momento en que se presentó. Porque alguien me dijo, bueno, si tú te vas, cualquiera te va a reemplazar. Ponen otro nombre y ya. ¿Por qué tú tienes que darte por...? Y ha habido tantos que se han prestado en estos años. Entonces, por privilegios y acomodos. Si tú cedes tu espacio, me dijeron, si tú cedes tu espacio, lo único que estás es permitiendo que esto termine de pasar, ¿no es cierto? Entonces tienes que ser valiente y si te patean en las canillas, sobarte un poco el dolor y seguir adelante. Y eso es lo que hice, pues. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fue la toma del Poder Judicial. Ahí sí ya yo sentí que era un esfuerzo inútil, que éramos muy pocos los que estábamos, mira, al interior de tanto que se denostó al Parlamento en el que yo estuve, ¿no es cierto?, porque decían que éramos parlamentarios igual mediocres, pero nada como lo que tenemos en este minuto. Claro. No tenían punto de comparación. No, el Congreso actual es de pena, es de llorar. Yo creo que nada en la historia es comparable con esto que tenemos. Es la peor mediocridad, ni siquiera mediocridad, sino mala calidad de los asambleístas. Es realmente deleznable. Y lo que hacíamos era debatir muchísimo al interior. Cambiar textos, incluso no aprobar cosas. Recuerde la gente que en la época en la que yo estaba, por ejemplo, para la Asamblea Constituyente, el presidente se trasladaba a Montecristi a tratar de convencernos de que cambiemos textos y nosotros muchas veces no le admitimos. Pero para eso estaban las mesas que usted me dice que por fuera de Montecristi... Me enteré hace poco que estas armaban unas otras cosas. Claro. Y el último día, o los últimos días de aprobación, pasaron cosas extrañas, diferentes entre, o sea,
textos, por ejemplo, que no estaban aprobados y que probablemente se aprobaron en último momento y que no todos nos dimos exacta cuenta de lo que estaba pasando. Que fue por entonces la denuncia de León Roldós y de Marta Roldós, pero que ustedes, bueno, ahí te quiero decir que por otro lado, uno cuando está dentro de una estructura también tiene que asumir determinadas cosas, o sea, yo ahí hasta donde es posible la ética. Así es. Y ahí se atropelló la ética y lo que pasa es que, como te digo, a mí no me constó armar una constitución para un tipo. A mí no me para constó. Las ansias de poder perpetuo. Ya, pero es que es que ese es el punto. La gente piensa que todo es culpa de la Constitución. Y no es así. No es así. Este líder, con esas reglas, o incluso con las anteriores reglas del 98, hubiera hecho exactamente lo mismo. Es en dónde va a radicar la diferencia y es en eso que no nos podemos volver a equivocar. Yo creo que cuando escojamos un candidato, primero hay que averiguarle hasta los antecedentes de la infancia, para que sepamos que no tiene ningún trauma, que no le hicieron nada, que no va a venir a desquitarse con nadie, que es una persona equilibrada. Oiga, qué bien lo que usted está diciendo, tiene un alto contenido lo que se está diciendo. Pero por supuesto, hay que revisar todo el currículum de esa persona, ojalá desde que ha nacido, para que podamos saber a quién escogemos. Porque la gente hace interpreta de tal manera las reglas a su favor y puede hacer lo que en este momento pasa. De modo que no es solamente el texto legal lo que hay que cambiar el modo de seleccionar a la persona que ejerza un liderazgo. Tiene usted toda la razón. Ortega decía con toda la sabiduría de don José Ortega y Gasset eso de yo soy hoy mi circunstancia, ¿no? Muchas veces las circunstancias de las personas hacen que tengan un pasado tortuoso que cuando llegan al poder se expresa de las maneras más tenebrosas y más dañinas para la sociedad a largo plazo. Doctor, ¿usted sigue siendo de izquierda? Yo soy una demócrata. Esa Sí. es mi denominación. Creo que la palabra izquierda se ha devaluado tanto, carece tanto de sentido, que yo creo que en este momento soy una demócrata. En eso me ratifico. O sea, la democracia está por encima de las ideologías, de los derechos, las garantías y las libertades. Sí, absolutamente. Ajá. Lo cual significa que usted podría apoyar en la siguiente elección a quien a usted le dé garantías de que le dé seguridades de que va a rescatar los derechos, garantías y libertades de la democracia, más allá de la cosmovisión que esa persona tenga. Totalmente de acuerdo. Ahora, usted, diciendo se ha devaluado la izquierda, ¿usted diría que este es un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha? ¿Diría simplemente que es un gobierno caudillista y populista? Es un gobierno populista, que además le hace el peor favor a la izquierda, porque dice ser de izquierda, pero es más de derecha que Febres Cordero. Sí. Entonces, realmente ha vaciado tanto el contenido, se robó todas las banderas, todas las consignas, todo se robó, el discurso, los sueños, pero hay que rehacer los sueños, hay que hacer nuevos sueños. ¿Va a ser muy difícil para el Ecuador el post-correísmo? Sí, creo que es muy duro, muy difícil. Pero creo que más allá de eso están menos mal las utopías. Yo creo que los derechos, las libertades son siempre un objetivo por conseguir y por perfeccionar. De modo que, bueno, las futuras generaciones y esta mismo, los que ya vamos dejando nuestro acervo, nuestra herencia, tienen que ser los que tomen la posta de defender, sobre todo, el tema de la libertad. El derecho a decir lo que uno piensa, el derecho a exigir que, por ejemplo, quien te representa sea un representante honesto, que no se llenen sus propios bolsillos con la plata del pueblo. ¿Usted está dispuesta a participar, si es que fuera el caso, en el poscorreísmo, en la reconstrucción de los valores esenciales de una sociedad civilizada, los derechos, las garantías y las libertades? Por supuesto que sí. No sé si en el tema electoral, porque ya me empezaron a escribir alguna gente y con mucho dolor diciendo que soy una oportunista, imagínense. Yo una oportunista. Más bien lo que he hecho es precisamente lo contrario a lo que hace un oportunista. Me he salido de una organización que está en el poder para estar en mi casa ejerciendo mi profesión y en todo caso con mejor salud, por cierto.
Así es que no soy ningún oportunista, no tengo ninguna ambición electoral, eso realmente me importa poco. Por supuesto, si es que el país me llama a cumplir una función porque cree en mi capacidad, en mi honestidad, ahí voy a estar, y creo que es necesario que juntemos las fuerzas de mucha gente buena, honesta, para reconstruir el país. Pero hoy, finales de mayo, su dedicación es impulsar esta demanda. Impedir las enmiendas constitucionales. Esas enmiendas van, tal vez no muchos se dan cuenta de la gravedad de esas enmiendas, no muchos. Muy pocos. Porque creen que es cualquier cosa, ¿no? Pero eso cambia, es como un punto de inflexión en donde pasaremos definitivamente de una democracia muy debilitada, a un régimen absolutamente autoritario. ¿Dictadura? Una dictadura institucional, porque va a estar además regulada en la propia ley, pero, o sea, frente a lo cual la gente no está preparada para semejante situación. Usted lo conoce personalmente, usted fue compañera de partido, compañera de gobierno. A Correa, ¿usted ve en Correa un tipo con alma de déspota, de tirano, de dictador? O sea, él es una persona tremendamente autoritaria ahora. Cuando yo lo conocí era totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Le engañó a usted y a muchos? No, él era totalmente diferente, él cambió. Doctora. Eso es lo que yo creo, Jorge. Él incluso en el modo de mirar cambió. Yo creo que él cambió dramáticamente. Y a mí me gustaría que usted vea una fotografía de él antes y ahora. Es una transformación espantosa. ¿Cómo tenía antes y cómo tiene ahora? Bueno, por lo menos antes se dejaba ver más su esencia, un poquito más. Ajá. Siempre tenía un lado oculto que uno no lograba descifrar, siempre él ponía unos límites, pero la mayor parte del tiempo uno podía, digamos, conocerle parcialmente. Digo que parcialmente, ojo. Parcialmente. Pero ahora es, o sea, un tipo totalmente diferente, autoritario, prepotente, bueno, todo lo que el pueblo conoce, ¿no? Muy bien. Doctor, gracias por haber estado aquí. Me contará pues cómo va esta demanda, que ya sabemos en qué terminará, en que el gobierno... No pierda la batalla antes de luchar. No, la he dado siempre. La lucha siempre hay que darla de frente en el momento en que está. No hay que perder la esperanza. No hay que perderla. Como periodista he sido crítico toda mi vida contra todos los gobiernos, aunque la propaganda oficial que ha sido tan masiva, tan abrumadora, tan inescrupulosa. Y ese, Jorge, es el rol fundamental de la prensa. Yo creo que los periodistas tienen que cumplir ese rol. Hay que resistir. Y hay ese es el rol. Es más, hay que criticar y criticar y criticar, porque solo de la crítica, ¿no es cierto?, es posible mejorar. Si alguien está ahí y le dice que todo es perfecto, lindo y bonito, entonces ya usted no cambia ni mejora, no evoluciona. El rol de la prensa tiene que ser siempre crítico, independiente y autónomo. Y así es en los países prósperos, en los países democráticos, en los países que han logrado niveles de paz, de armonía interna y de progreso, incluso material. La prensa no es cuestionada, al contrario, respetada en su rol de denunciar, de poner los dedos en la llaga, de prevenir los abusos, lo cual, claro, no toleran ni tolerarán nunca los tiranos.